Todos huyeron del motor roto de la millonaria, menos el joven mecánico. Cuando el Rolls Royce plateado se detuvo frente al taller con el motor echando humo negro, todos supieron que era un problema del que debían huir. Los mejores mecánicos del barrio se reunieron, abrieron el capó y uno por uno fueron alejándose con la cabeza baja, murmurando que era imposible, pero Leo Velázquez Navarro, un joven de 23 años con las manos manchadas de grasa y el corazón lleno de deudas, no retrocedió, mientras la mujer más rica de la ciudad lo observaba con sus ojos color avellana. Desde detrás de unos lentes oscuros, él dio un paso al frente. No sabía que ese motor destrozado escondía un secreto que cambiaría su vida para siempre, ni que aceptar ese trabajo lo convertiría en el blanco de hombres peligrosos dispuestos a matar por mantener la verdad enterrada. El calor de julio caía como plomo derretido sobre la colonia Guerrero. Leo Velázquez Navarro limpiaba por cuarta vez el mostrador de su taller, tratando de mantener la dignidad en un negocio que se desmoronaba como castillo de arena. Las paredes descascaradas mostraban carteles descoloridos de refacciones que ya no podía comprar. El ventilador del techo giraba perezosamente, moviendo el aire caliente de un lado a otro sin traer alivio alguno. El olor a aceite quemado y metal oxidado impregnaba cada rincón del lugar, mezclándose con el aroma de las tortillerías y los puestos de tacos de la calle. Tenía 23 años y sentía que llevaba el peso de 50 sobre los hombros. Hacía apenas 6 meses que su padre, Rodrigo Velázquez, había muerto de un infarto fulminante mientras reparaba un taxi viejo. Lo encontraron desplomado sobre el motor, con la llave inglesa todavía en la mano, el rostro congelado en una expresión de sorpresa, como si la muerte lo hubiera tomado por sorpresa en medio de un pensamiento. Desde entonces, Leo se había hecho cargo del taller, de las montañas de deudas que dejó su padre y de su madre, Claudia, que sufría de diabetes y necesitaba medicamentos caros que él apenas podía pagar con lo poco que ganaba, reparando motonetas y cambiando aceite a taxis destartalados. Esa mañana ya había recibido 2 avisos que yacían sobre el mostrador como sentencias de muerte. Uno del casero amenazando con desalojarlos si no pagaba 3 meses de renta atrasada, y otro del hospital exigiendo el pago inmediato de las últimas consultas de su madre o suspenderían el tratamiento. Leo había contado el dinero de la caja registradora 5 veces, como si los billetes arrugados y las monedas sucias fueran a multiplicarse por arte de magia. 2.300 pesos. Era todo lo que tenía en el mundo. No alcanzaba ni para cubrir un mes de renta, mucho menos para los medicamentos que su madre necesitaba con urgencia. Estaba considerando seriamente cerrar el negocio que había sido el orgullo de su padre y buscar trabajo en alguna fábrica ensambladora de autopartes en el Estado de México, trabajando 12 horas diarias por un sueldo miserable, pero al menos seguro. Cuando escuchó el rugido de motores potentes acercándose por la calle estrecha, no era el sonido habitual del barrio, donde predominaban los taxis viejos con el escape roto, las combis ruidosas que transportaban obreros y las motonetas modificadas de los repartidores. Esto era diferente, era el ronroneo grave y elegante de vehículos que costaban más de lo que él ganaría en toda su vida, quizás en 3 vidas. Leo salió a la calle limpiándose las manos en un trapo sucio y se quedó paralizado en la banqueta. Una caravana de 3 camionetas negras Suburban, tan relucientes que reflejaban el sol como espejos pulidos, avanzaba lentamente por la estrecha calle esquivando los baches y a los niños que jugaban fútbol con una pelota desinflada. Los cristales polarizados impedían ver quién viajaba dentro, pero la forma en que los vehículos se movían, en formación militar perfecta, dejaba claro que transportaban a alguien importante. La gente se asomaba por las ventanas. Los vendedores ambulantes dejaron de pregonar sus mercancías. Los niños dejaron de jugar y se quedaron con la pelota en las manos, mirando boquiabiertos. Hasta don Fermín, el borracho del barrio que siempre estaba tirado en la esquina con una botella de alcohol barato, dejó de beber y se incorporó tambaleante para mirar mejor. En medio de las camionetas venía un Rolls Royce Silver Shadow del año 1975, plateado como una moneda recién acuñada del cielo. Leo lo reconoció al instante, porque su padre había tenido una fotografía de ese mismo modelo pegada en la pared del taller durante años, recortada de una revista vieja, amarillenta por el tiempo. Su padre solía mirarlo mientras tomaba café en las mañanas, diciendo con voz soñadora que algún día, si Dios quería y la Virgen lo permitía,
Trabajaría en un auto así. Decía que tocar el motor de un Rolls Royce era como tocar una obra de arte, como si un mecánico pudiera llegar a ser escultor por un momento. Pero el elegante vehículo no venía presumiendo su belleza ni su abolengo. Venía escupiendo humo negro espeso por el capó, tosiendo como un anciano enfermo de los pulmones, arrastrándose con dificultad por la calle como un animal herido buscando refugio. La caravana se detuvo frente al taller de Leo con un sincronismo perfecto. Fue como si el tiempo se detuviera. El ruido de la ciudad se apagó. Hasta los perros callejeros dejaron de ladrar. 4 hombres fornidos con trajes negros idénticos y lentes oscuros que ocultaban sus ojos bajaron de las camionetas con movimientos coordinados, claramente entrenados. Miraban el barrio con desconfianza, como soldados en territorio enemigo, las manos cerca de los bultos que llevaban bajo las chaquetas. Formaron un perímetro de seguridad alrededor del Rolls Royce, mientras la puerta trasera se abría con un clic suave. De ella descendió una mujer que no pertenecía a ese mundo, como si un ser de otra dimensión hubiera atravesado un portal hacia la realidad del barrio pobre. Eva Martínez Suárez tenía 35 años, pero se veía atemporal, como esas actrices de cine que parecen existir fuera de las reglas normales del envejecimiento, preservadas en ámbar de lujo y privilegio. Vestía un traje sastre color gris perla que probablemente costaba más que 6 meses de renta del taller, con una blusa de seda color marfil que brillaba suavemente bajo el sol implacable. Su cabello negro estaba recogido en un moño perfecto, ni un solo pelo fuera de lugar, a pesar del calor sofocante. Sus tacones de diseñador resonaron contra el pavimento roto como martillazos en el silencio súbito que se había apoderado de la calle. Se quitó los lentes oscuros con un movimiento elegante y sus ojos recorrieron el lugar con una mezcla de curiosidad antropológica y desdén apenas disimulado. Eran ojos color avellana, inteligentes, calculadores, acostumbrados a evaluar el valor de las cosas y las personas en fracciones de segundo, ojos que habían visto salas de juntas de corporaciones, cenas con políticos, viajes a ciudades europeas, pero probablemente nunca habían visto de cerca la pobreza real, la que huele a desesperación y sueños rotos. ¿Este es el único taller en 10 kilómetros a la redonda?, preguntó a uno de sus guardaespaldas, con una voz que sonaba acostumbrada a dar órdenes que nunca se cuestionaban, que nunca encontraban resistencia. Sí, señora Martínez. Los demás están mucho más lejos y el auto no va a llegar. El motor está muriendo. Eva suspiró como si le acabaran de informar que tendría que cenar en un puesto callejero en lugar de un restaurante de 5 estrellas, como si el universo le hubiera jugado una broma de mal gusto. Se acercó al taller donde Leo permanecía inmóvil en la entrada, tratando de procesar lo que estaba viendo, su cerebro negándose a creer que esto fuera real. ¿Tú eres el mecánico?, preguntó Eva, mirándolo de arriba abajo con la misma expresión que usaría para evaluar un mueble en una tienda de segunda mano. Leo se dio cuenta de que estaba cubierto de grasa hasta los codos, con el overol azul manchado y roto en las rodillas, el cabello negro revuelto y pegajoso de sudor, y probablemente oliendo a aceite quemado, mezclado con el sudor de horas de trabajo bajo el calor. Nunca se había sentido tan consciente de su apariencia, tan pequeño, tan fuera de lugar frente a esta mujer que parecía hecha de diamantes y frialdad. Sí, señora. Leo Velázquez Navarro, para servirle. Extendió la mano instintivamente, pero la retiró al ver lo sucia que estaba, las uñas negras de grasa incrustada que ningún jabón podía quitar completamente. Perdón, el motor del Rolls se sobrecalentó hace 10 minutos. Necesito que lo revises de inmediato. Es urgente. Antes de que Leo pudiera responder, varios vecinos comenzaron a acercarse con curiosidad mal disimulada. Entre ellos venía don Sebastián, un mecánico viejo y experimentado que tenía un taller 3 calles más abajo, acompañado de otros 2 mecánicos conocidos y respetados en el barrio. El Chino Ramírez, famoso por poder diagnosticar cualquier problema solo por el sonido del motor, y el Güero Mendoza, que había trabajado en agencias de lujo antes de abrir su propio negocio, cuando había dinero de por medio. Las noticias volaban más rápido que los chismes de comadres. «Con permiso, señora», dijo don Sebastián, quitándose una gorra mugrienta que usaba desde hacía 20 años. «Yo llevo 40 años arreglando autos de todo tipo. He visto motores que usted ni imagina. Déjeme echarle un ojo a su coche». Eva hizo un gesto con la mano, como quien permite que los perros callejeros se acerquen a oler. Sin mucho interés, pero con cierta curiosidad, los 3 mecánicos rodearon el Rolls Royce con reverencia, como sacerdotes ante un altar sagrado, como si estuvieran a punto de abrir el arca de la alianza.
El Chino Ramírez, con manos temblorosas de emoción, abrió el capó con cuidado extremo. Lo que vieron los dejó mudos durante largos segundos, que se sintieron como eternidades. El motor estaba destrozado de una forma que desafiaba la lógica. No era un simple sobrecalentamiento. No era el desgaste natural de un auto viejo. Los pistones estaban fundidos como si alguien los hubiera derretido con un soplete. La junta de culata reventada en múltiples puntos, el cigüeñal probablemente torcido o quebrado, el bloque del motor tenía grietas visibles que parecían cicatrices de batalla. Los sellos de aceite destruidos, el radiador perforado. Era como si alguien hubiera tomado un martillo gigante y hubiera golpeado las entrañas mecánicas del vehículo con odio puro, con la intención deliberada de destruirlo más allá de toda reparación posible. «Dios santo», murmuró don Sebastián, persignándose como si estuviera viendo un cadáver mutilado. «Esto está para el desguace», dijo el Güero Mendoza, negando con la cabeza lentamente, con tristeza genuina, por ver semejante obra de ingeniería reducida a chatarra. «¿Quién hizo el último servicio de este carro?», preguntó el Chino Ramírez, tocando las piezas con cuidado, como un forense examinando una víctima de homicidio. «Porque esto no pasó solo. Aquí hay sabotaje. Alguien destruyó este motor intencionalmente». Eva se tensó visiblemente ante la palabra sabotaje, sus hombros poniéndose rígidos, su mandíbula apretándose, pero no dijo nada. Sus ojos miraron hacia los lados brevemente, como buscando amenazas invisibles. Los tres mecánicos se miraron entre sí con una comunicación silenciosa que solo años de experiencia compartida permite. Don Sebastián fue el primero en dar un paso atrás, limpiándose las manos en un trapo como si quisiera limpiar también su conciencia. «Señora, con todo respeto, este motor necesita piezas que ya ni se fabrican desde hace 30 años. Habría que mandar traer refacciones originales de Inglaterra o Alemania, buscar en desguaderos especializados, tal vez incluso mandar a fabricar piezas personalizadas. Estamos hablando de meses de trabajo y cientos de miles de pesos, quizás hasta 1 millón. Yo no puedo hacerme responsable de algo así, lo siento mucho, pero es la verdad». «Yo tampoco», dijo el Güero Mendoza rápidamente, con las manos levantadas como rindiéndose. «Es demasiado riesgo. Si algo sale mal, me demandan y pierdo todo lo que he construido en 20 años. Ni yo», agregó el Chino Ramírez negando con la cabeza. «Con una señora como usted, si algo sale mal durante la reparación, me demanda y me quita hasta los calzones. Me conoce el sistema. No, gracias. Busque a alguien en Polanco o Santa Fe, alguien con recursos y seguros». Uno por uno fueron alejándose con pasos rápidos, como si el auto tuviera una enfermedad contagiosa, dejando el capó abierto como una herida expuesta que sangraba aceite negro sobre el pavimento. Otros curiosos que se habían acercado, incluyendo 2 mecánicos más jóvenes que trabajaban en talleres cercanos, también comenzaron a dispersarse después de echar un vistazo rápido, murmurando que era un trabajo imposible, una causa perdida, una trampa mortal para cualquier mecánico que se atreviera a intentarlo. Leo se había quedado en la entrada de su taller, observando todo en silencio absoluto, su mente trabajando a velocidad vertiginosa. Mientras los demás se alejaban, él se acercó lentamente, atraído por el motor como polilla a la llama. Su corazón latía como tambor de guerra en su pecho. Sabía que era una locura. Sabía que probablemente terminaría peor de lo que estaba, más endeudado, más hundido, pero algo dentro de él, tal vez la desesperación, o tal vez el recuerdo de su padre mirando aquella fotografía con ojos soñadores hablando de ese motor exacto, lo impulsó hacia adelante, con una fuerza que no podía controlar. Se inclinó sobre el motor con cuidado reverente y lo estudió con atención de cirujano. Sus manos, curtidas por años de trabajo desde que tenía 14 años, tocaron las piezas destruidas con delicadeza, como un médico examinando a un paciente grave, pero con posibilidades. Sus dedos trazaron las líneas de las grietas, sintieron la textura del metal fundido, y entonces, como un relámpago de reconocimiento, lo supo. Era un motor V8 de 6.7 litros con configuración específica del año 75, el mismo que su padre había estudiado en manuales viejos durante años, obsesionado con ese modelo. El mismo del que le había enseñado cada secreto, cada peculiaridad, cada truco de ingeniería, haciéndolo memorizar el orden de cada pieza como si fuera una oración sagrada. «Yo puedo arreglarlo», dijo Leo, con una voz que sonó más firme de lo que se sentía por dentro, donde sus tripas se retorcían de miedo. El silencio que siguió fue tan profundo
que se podía escuchar el zumbido de las moscas alrededor de un puesto de fruta podrida, el llanto lejano de un bebé, el ladrido de un perro 3 calles más allá. Eva se volvió hacia él lentamente, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar, como si hubiera hablado en un idioma extraterrestre. ¿Qué dijiste? Dije que puedo arreglarlo, señora. Leo se enderezó completamente y la miró directamente a los ojos por primera vez, sin bajar la mirada, con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. Mi padre trabajó en un motor idéntico hace 15 años cuando estaba aprendiendo el oficio. Era su obsesión. Me enseñó todo sobre él, pieza por pieza. Sé exactamente cómo funciona cada componente. Sé dónde conseguir las piezas en los mercados de refacciones usadas. Sé cómo adaptarlas y modificarlas para que funcionen. No será rápido y tal vez no será perfecto de fábrica, pero puedo hacer que este carro vuelva a funcionar. Le doy mi palabra, don Sebastián, que todavía estaba lo suficientemente cerca para escuchar. Soltó una risa despectiva desde la distancia. Una risa cargada de lástima y burla. Ese chamaco está loco, no sabe en lo que se está metiendo. Va a terminar debiendo más de lo que vale su vida. Los otros mecánicos murmuraron su acuerdo, moviendo las cabezas con pena, como si ya estuvieran viendo el funeral de Leo. Eva caminó hacia Leo con pasos medidos, calculados, sus tacones resonando como el tic-tac de un reloj de cuenta regresiva. Lo estudió de arriba abajo como si fuera una ecuación matemática complicada que estuviera tratando de resolver, buscando el truco, la trampa, la mentira. Leo era delgado pero fibroso, con músculos definidos por el trabajo duro y no por gimnasios caros. Tenía las manos callosas de quien ha trabajado desde niño, con cicatrices de quemaduras de soldadura y cortes de herramientas. Una cicatriz sobre la ceja izquierda donde un resorte lo había golpeado años atrás. Sus ojos cafés oscuros mostraban una mezcla de hambre desesperada y orgullo férrico, que ella reconoció de inmediato porque lo había visto en el espejo cuando era más joven, mucho antes de heredar el imperio, cuando todavía tenía que demostrar su valor cada día. ¿Cuánto tiempo necesitas?, preguntó Eva, su voz cortante como cuchillo. 1 semana, 7 días completos, tal vez menos si consigo las piezas rápido y trabajo día y noche. Los otros mecánicos con 40 años de experiencia dijeron que tomaría meses. Los otros no tienen la necesidad que yo tengo, señora. Leo señaló su taller con un gesto. Ellos tienen negocios estables, clientes regulares, cuentas de banco. Yo tengo 3 meses de renta sin pagar y una madre enferma que necesita medicinas caras. Usted me está ofreciendo una oportunidad de salvar todo lo que tengo. Voy a trabajar como 10 hombres para lograrlo. Esa respuesta pareció intrigar a Eva profundamente. Ladeó la cabeza ligeramente, estudiándolo con nueva atención, como si acabara de notar algo que había pasado por alto. ¿Eres honesto? Eso es inusual. La mayoría mentiría sobre sus capacidades solo para conseguir el trabajo. Hizo una pausa. ¿Y cuánto vas a cobrarme por este milagro? Leo hizo un cálculo mental rápido. Contando mentalmente en sus dedos invisibles, las piezas costarían al menos 50,000 pesos si encontraba las correctas. Las herramientas especializadas que necesitaría rentar, tal vez 10,000 más. Las noches sin dormir, el esfuerzo sobrehumano, el riesgo de perderlo todo. 100,000 pesos, dijo, y su voz apenas tembló. Los guardaespaldas rieron abiertamente. Uno de ellos murmuró algo sobre indio aprovechado que quiere hacer su agosto, pero Eva levantó una mano con autoridad absoluta para silenciarlos de inmediato. Te voy a hacer una contrapropuesta, dijo Eva, y su voz tomó un tono que helaba la sangre, un tono que había usado en salas de juntas para destruir carreras y negocios. Si arreglas mi auto en 1 semana exacta, te pagaré los 100,000 pesos en efectivo, pero si fallas, si me haces perder mi tiempo, si dañas aún más el vehículo de cualquier forma. Hizo una pausa dramática, dejando que el silencio se extendiera como veneno. Te quedarás con todas las deudas de las refacciones que uses, y yo me quedaré con tu taller completo como compensación por daños y perjuicios. Firmarás un documento legal ahora mismo, ante notario si es necesario. El mundo de Leo se tambaleó como si un terremoto sacudiera sus cimientos. Estaba apostando lo único que le quedaba en la vida. Si fallaba, su madre y él terminarían literalmente en la calle, durmiendo bajo puentes, mendigando comida. Pero si no aceptaba el reto, de todas formas terminarían en la calle en cuestión de semanas, cuando el casero cumpliera su amenaza de desalojo. Era elegir entre morir ahogado en el mar o morir de sed en el desierto. ¿Sabes quién soy yo?, preguntó Eva, entrecerrando los ojos con expresión peligrosa. No, señora, no tengo idea.
Soy Eva Martínez Suárez, dueña y presidenta de Automotores Martínez, la cadena de concesionarias de autos de lujo más grande de todo el país. Vendemos Mercedes, BMW, Porsche, Rolls-Royce. Mi familia lleva 3 generaciones vendiendo autos. Ese Rolls-Royce que ves ahí perteneció a mi abuelo, Emilio Martínez Cárdenas, fundador de la empresa. Lo compró nuevo en 1975 en Londres. Tiene un valor sentimental incalculable para mi familia. No es solo un auto, es un pedazo de nuestra historia. Si lo arruinas, si cometes un solo error, no solo perderás tu taller, te perseguiré legalmente hasta que no te quede absolutamente nada. Haré que te embarguen hasta la ropa que llevas puesta. Entendido perfectamente. Leo tragó saliva con dificultad. Su garganta estaba seca como papel de lija. Sintió el peso de todas las miradas sobre él, los vecinos curiosos, los niños que habían dejado de jugar, las señoras asomadas en las ventanas. Sintió el fantasma de su padre suspendido sobre su hombro, susurrándole al oído con esa voz que ya no escucharía nunca más, animándolo a dar el salto al vacío. Pensó en su madre tomando pastillas para la diabetes, con las manos temblorosas, porque no podían pagar las inyecciones de insulina. Pensó en los avisos de desalojo pegados en la puerta de su casa. Pensó en la fotografía amarillenta del Rolls-Royce, que su padre había mirado con ojos soñadores durante tantos años. No tenía opción real. Nunca la había tenido. Entendido perfectamente, señora. Acepto todos los términos. Eva sacó un teléfono celular del bolso de diseñador y marcó un número con movimientos precisos. En menos de 10 minutos exactos, un hombre delgado con traje gris y maletín de cuero llegó en una de las camionetas negras, que era un abogado de la firma que manejaba los asuntos legales de la familia Martínez. Redactó el contrato allí mismo, sobre el capó caliente de una de las camionetas, tecleando en una laptop con velocidad de metralleta. Leo lo leyó con el corazón en la garganta, cada línea latiendo con amenazas legales. Cada palabra era una soga alrededor de su cuello, apretándose cada vez más. Cláusulas sobre responsabilidad civil, daños punitivos, embargos preventivos, pero firmó de todas formas con mano temblorosa, su firma pareciendo la línea de un electrocardiograma de alguien muriendo. 1 semana exacta, dijo Eva, guardando su copia del contrato en el bolso con un movimiento seco. 168 horas. Vendré todos los días a las 6 de la tarde a revisar personalmente el progreso. No me decepciones, Leo Velázquez, no te conviene. Las camionetas se marcharon en formación perfecta, llevándose a Eva y a sus guardaespaldas, pero el Rolls-Royce se quedó ahí plantado, abandonado frente al taller como un monumento plateado a su temeridad, como un ataúd esperando ser llenado. La gente del barrio se dispersó lentamente, moviendo la cabeza con pena, hablando en voz baja, convencidos de que acababan de presenciar cómo un joven tonto e ingenuo cavaba su propia tumba con sus propias manos. Cuando todos se fueron y la calle volvió a sus ruidos normales, Leo se quedó completamente solo frente al motor destrozado. La magnitud real de lo que acababa de hacer cayó sobre él como un edificio de 10 pisos, derrumbándose sobre su cabeza. Sus piernas temblaron. Se dejó caer sobre una silla vieja de plástico que usaba para descansar y se cubrió el rostro con las manos grasientas. «¿Qué hice?», murmuró contra sus palmas. «Dios mío, Virgencita de Guadalupe, ¿qué hice, papá? ¿En qué me metí?». Pero no había tiempo para el arrepentimiento ni para las lágrimas. El reloj ya estaba corriendo. Tenía exactamente 168 horas para obrar un milagro o perderlo absolutamente todo. Se puso de pie con esfuerzo. Se limpió el rostro con un trapo sucio que solo esparció más grasa. Se persignó rápidamente y comenzó a trabajar. La primera noche fue una inmersión total en el infierno mecánico. Leo desmontó el motor completamente, pieza por pieza, tornillo por tornillo, con la meticulosidad de un cirujano operando un corazón. Cada componente fue numerado con tiza, catalogado en un cuaderno viejo, limpiado con gasolina y trapos, y evaluado bajo la luz amarillenta de un foco que colgaba del techo. Trabajó sin parar mientras el barrio se dormía a su alrededor. Los sonidos nocturnos lo acompañaban. Perros ladrando a la luna, música de una fiesta lejana, el llanto de bebés, las sirenas ocasionales de patrullas o ambulancias. Trabajó hasta que el sol salió nuevamente pintando el cielo de naranja y rosa, sostenido solo por café barato recalentado 3 veces y la adrenalina pura del miedo absoluto,
Su madre, Claudia, vino al taller al amanecer cuando vio que Leo no había llegado a dormir. Traía un termo de caldo de pollo caliente que había preparado con las últimas verduras que tenían en casa. «Mijo, te ves terrible», dijo Claudia con voz temblorosa, con las ojeras profundas de quien no había dormido por preocupación, quien había pasado la noche rezando el rosario. «La vecina Lupita me contó lo que pasó ayer. Todo el barrio está hablando de eso. ¿Por qué aceptaste algo tan peligroso? ¿Por qué apostaste el taller? Porque no tenemos otra opción, mamá». Leo tomó el termo con manos que temblaban de agotamiento. «Si esto funciona, si logro reparar ese motor, podremos pagar todo, el alquiler atrasado, tus medicinas, las deudas con los proveedores, todo. Podremos respirar tranquilos por primera vez en meses. Y si no funciona, mijo, y si no puedes repararlo». Leo no respondió, no hacía falta. Ambos sabían la respuesta. Claudia lo abrazó fuertemente, sus lágrimas mojando el overol sucio de su hijo. «Tu padre estaría orgulloso de tu valor», susurró, «pero también estaría preocupado. Ten mucho cuidado, mijo». Al segundo día, cuando apenas había dormido 2 horas en una silla, Leo tomó el camión destartalado que iba hacia el mercado de refacciones usadas en Tepito, el barrio bravo donde se podía conseguir cualquier cosa si uno sabía buscar y tenía el dinero. Recorrió los laberintos de puestos durante horas interminables, bajo el sol aplastante, buscando las piezas específicas que necesitaba, esquivando vendedores agresivos y carteristas. Los vendedores lo miraban con curiosidad cuando describía lo que buscaba con lujo de detalle. «Un cigüeñal para un Rolls del 75», rió un vendedor tuerto con dientes de oro. «Chamaco, eso es como buscar dientes de gallina o cuernos de conejo. Estás loco si crees que vas a encontrar eso aquí. ¿Pistones originales de 6.7 litros? Se burló otro vendedor gordo. «Ni en tus sueños más locos, muchacho. Esas piezas ya ni existen». Pero Leo no se rindió a pesar del desánimo que crecía en su pecho como mala hierba. Siguió buscando, preguntando a cada vendedor, negociando, rogando, mostrando fotos que había tomado con su celular viejo. Finalmente, en un puesto escondido al fondo del mercado, casi oculto entre montañas de llantas viejas y cofres oxidados, encontró a un viejo llamado Don Jacinto, que coleccionaba partes de autos clásicos como otros coleccionan estampillas. «Tengo algo que te puede servir, chamaco», dijo Don Jacinto, con una sonrisa que mostraba 3 dientes de oro, guiándolo a una bodega llena de tesoros mecánicos cubiertos de polvo de décadas, «pero te va a costar un chingo de lana». Le mostró un cigüeñal de un Bentley de la misma época, guardado en una caja de madera como si fuera una reliquia sagrada. No era idéntico al que necesitaba, pero era compatible con modificaciones menores. El problema era el precio que Don Jacinto escribió en un papel: 30,000 pesos. Leo sintió que el mundo se derrumbaba. Solo tenía 10,000 pesos que había pedido prestados al dueño de la tienda de la esquina, don Raúl, empeñando su palabra y el anillo de bodas de su padre. «No tengo suficiente dinero ahora mismo», admitió Leo sintiendo la derrota amarga en la boca. «Pero cuando termine el trabajo, tendré 100,000 pesos completos. Le puedo dar 10,000 de anticipo ahora y el resto en una semana exacta. Se lo juro por la Virgen de Guadalupe». Don Jacinto lo miró por un largo momento que pareció eterno, evaluándolo con ojos entrecerrados que habían visto mucho en la vida. «Tu papá era Rodrigo Velázquez, ¿verdad? El mecánico que tenía el taller en La Guerrero». Leo parpadeó completamente sorprendido. «Sí, ¿cómo lo conoció? Me vendió un motor completo de un Mustang del 68 hace como 20 años. Necesitaba dinero urgente y yo necesitaba ese motor. Me hizo un precio justo cuando podría haberme estafado. Era un hombre honesto en un mundo de rateros, un hombre de palabra cuando eso ya no significa nada». Don Jacinto asintió lentamente. «Está bien, chamaco. Dame los 10,000 de anticipo, pero si no me pagas el resto completo en una semana, vendré personalmente a tu taller a partirte la cara y a llevarte las tripas». «¿Qué entendido?» «Entendido perfectamente, don Jacinto. Le pagaré hasta el último peso», con el cigüeñal pesado asegurado en una bolsa, además de pistones usados pero funcionales y una junta de culata milagrosamente compatible. Leo regresó al taller, sintiéndose un poco menos desesperado. Cada pieza que conseguía era una pequeña victoria en esta guerra contra el tiempo y las probabilidades. Jeva apareció al tercer día exactamente a las 6 de la tarde, tal como había prometido. Llegó en una sola camioneta negra esta vez, sin tanto despliegue como la primera vez. Vestía ropa más casual, pero igual de elegante. Pantalones de vestir color beige y una blusa de seda color azul cielo, que probablemente costaba más que un mes de comida. «¿Cómo va el progreso?»,
Preguntó sin preámbulos, sin saludos ni cortesías. Leo, con el rostro completamente cubierto de grasa negra y los ojos rojos e hinchados por la falta de sueño, señaló con orgullo las piezas organizadas meticulosamente sobre una lona extendida en el piso del taller. Ya tengo el diagnóstico completo de todos los daños. Conseguí el cigüeñal compatible. Los pistones también. Ahora estoy trabajando en limpiar y reparar la junta de culata. Voy exactamente a tiempo según mi plan. Eva se acercó y observó el trabajo con atención genuina. Para sorpresa total de Leo, se arrodilló junto a las piezas sin importarle que sus pantalones caros se mancharan con grasa del suelo sucio. Mi abuelo Emilio solía trabajar en su propio taller mecánico antes de hacer fortuna, dijo Eva con voz suave, casi nostálgica, tocando el cigüeñal con curiosidad de niña. Empezó como mecánico en los años 40. Decía que un hombre que no sabía arreglar su propio auto no era un hombre completo, que no entendía realmente el mundo. Por eso nunca quiso vender este Rolls aunque le ofrecieron millones. Era su orgullo, su conexión con sus raíces humildes. ¿Por qué el motor está tan dañado de esta forma?, preguntó Leo con cuidado. He visto motores viejos, motores mal mantenidos, motores que se recalentaron, pero esto no fue ninguna de esas cosas. Alguien saboteó este motor intencionalmente con conocimiento técnico, alguien que sabía exactamente qué destruir para que pareciera un accidente pero fuera irreparable. Eva se tensó inmediatamente, sus hombros se pusieron rígidos. Sus ojos se endurecieron como diamantes. Eso no es de tu incumbencia en absoluto. Solo arréglalo y cállate. Se puso de pie bruscamente y se marchó sin decir una palabra más, dejando a Leo con más preguntas que respuestas, con la certeza creciente de que este trabajo era mucho más peligroso de lo que había imaginado. Al cuarto día, mientras Leo trabajaba concentrado en instalar el nuevo cigüeñal en el bloque del motor, usando una grúa improvisada que había construido con cadenas y poleas, dos hombres que claramente no eran del barrio, llegaron al taller caminando con demasiada confianza. No eran del barrio. Vestían camisas de vestir caras pero sin corbatas, con cadenas de oro gruesas al cuello que brillaban bajo el sol. Uno era alto y completamente calvo, con cicatrices en los nudillos. El otro más bajo pero fornido, como toro, con un bigote espeso estilo narco. ¿Tú eres el chamaco que está arreglando el Rolls de la señora Martínez?, preguntó el calvo con voz grave. Sí, ¿en qué les puedo ayudar? Leo dejó la herramienta que tenía en la mano y se enderezó, sintiendo peligro. Te vamos a ayudar nosotros a ti, muchacho, dijo el del bigote, sonriendo sin humor, sin que la sonrisa llegara a sus ojos muertos. Te vamos a ahorrar muchos problemas. Deja ese trabajo imposible. Dile a la señora rica que no pudiste terminarlo y ya. Fin del problema. Leo sintió que su corazón se aceleraba. Dejó caer la herramienta con un ruido metálico. No puedo hacer eso. Firmé un contrato legal. Si no termino, pierdo mi taller. Los contratos se pueden romper, chamaco, dijo el calvo, sacando un fajo de billetes de $100 de su chaqueta. Aquí hay 50,000 pesos en efectivo. Tómalos. Dile a la señora que fracasaste y olvídate del Rolls para siempre. Vete de vacaciones. Compra medicinas para tu mamita enferma. Vive tranquilo. Leo miró el dinero con intensidad. Era más de lo que había visto junto en toda su vida. Con eso podría pagar la mitad de sus deudas. Pero algo en los ojos fríos de esos hombres le decía que si aceptaba ese dinero manchado, estaría vendiendo más que su trabajo. Estaría vendiendo su alma, su dignidad, la memoria de su padre. No, gracias. Voy a terminar lo que empecé. Ahora váyanse. La sonrisa del hombre del bigote desapareció como si nunca hubiera existido, reemplazada por una expresión de piedra. No seas tonto, chamaco pendejo. Te estamos dando una salida fácil. Si no la tomas, las cosas se van a poner muy difíciles para ti y para tu familia. ¿Me entiendes? Muy difíciles. Leo sintió miedo real recorrer su espalda como agua helada, pero tomó una llave inglesa grande que estaba sobre la mesa de trabajo y la sostuvo con firmeza. He dicho que se vayan de mi taller ahora mismo. No voy a repetirlo. Los dos hombres se miraron e intercambiaron una sonrisa cómplice. El calvo hizo un gesto amenazante hacia el Rolls Royce. Última oportunidad de hacer esto por las buenas, chamaco. Váyanse. Se marcharon lentamente, pero antes de subir a su auto negro con vidrios polarizados, el del bigote se volvió con expresión maligna. Te lo advertimos con claridad, chamaco. Lo que pase ahora es completamente tu culpa. No digas que no te lo dijimos. Esa noche, Leo no durmió absolutamente nada. Se quedó en el taller con un tubo de metal pesado a su lado y las luces encendidas, esperando, sudando frío a las 3 de la madrugada,
Cuando hasta los perros callejeros dormían, escuchó ruidos sospechosos afuera. Se asomó por la ventana empolvada y vio dos sombras oscuras moviéndose sigilosamente alrededor del Rolls Royce. Agarró el tubo con ambas manos y salió corriendo descalzo. «¡Alto ahí, hijos de puta!», gritó con toda la fuerza de sus pulmones. Dos figuras encapuchadas estaban tratando de forzar el capó del auto con palancas. Cuando vieron a Leo, uno sacó un bate de béisbol. Leo no lo pensó dos veces. Se lanzó contra ellos gritando como loco, blandiendo el tubo de metal como guerrero medieval. La furia de saber que querían destruir su única oportunidad de salvación lo convirtió en un hombre poseído por demonios. El tipo del bate lo golpeó brutalmente en las costillas con un sonido horrible de huesos crujiendo. Leo sintió como algo se quebraba dentro de él, un dolor explosivo que lo hizo ver estrellas. Pero no se detuvo. Con un grito animal, golpeó al hombre en la rodilla con todo su peso y lo escuchó gritar de dolor. El segundo atacante trató de huir corriendo, pero Leo lo alcanzó a pesar del dolor y lo derribó contra el pavimento. Las luces de las casas vecinas comenzaron a encenderse una por una. Alguien gritó que iba a llamar a la policía. Los perros comenzaron a ladrar frenéticamente. Los atacantes huyeron cojeando hacia la oscuridad, dejando el bate tirado. Leo se desplomó contra el Rolls Royce, abrazándose las costillas rotas, respirando con dificultad cada vez mayor, sintiendo fuego líquido en el pecho, pero sonrió a través del dolor. El auto estaba a salvo. Su oportunidad seguía viva. A la mañana siguiente, Eva llegó y lo encontró trabajando a pesar de tener las costillas vendadas con trapos. «¿Qué demonios te pasó?», preguntó con lo que parecía ser genuina preocupación por primera vez. «Me caí de una escalera», mintió Leo torpemente. «No es nada grave». Eva lo miró con esos ojos penetrantes que parecían leer pensamientos, que veían a través de las mentiras. «Vinieron a amenazarte, ¿verdad? ¿Te ofrecieron dinero para que dejaras el trabajo?». Leo no respondió con palabras, pero su silencio pesado fue respuesta más que suficiente. Eva se sentó en una silla vieja y manchada del taller y suspiró profundamente, como si estuviera tomando una decisión difícil. Se quitó los lentes de sol y lo miró directamente. «Supongo que te debo una explicación completa», dijo con voz cansada, «y una disculpa por haberte metido en esto sin advertirte. Mi hermano, Ricardo Martínez Suárez, quiere desesperadamente hacerse cargo de toda la empresa. Yo soy la heredera principal porque soy la mayor, pero él nunca aceptó eso. Nunca aceptó que una mujer estuviera al mando. Ese Rolls Royce no es solo un auto sentimental. Dentro del compartimento secreto del salpicadero hay un sobre sellado que mi abuelo escondió personalmente antes de morir hace 15 años. Contiene su verdadero testamento, el que está registrado en los archivos legales de la empresa. Fue modificado sutilmente por mi tío Ernesto, el hermano menor de mi padre, quien estuvo manejando la empresa cuando mi padre murió de cáncer. En el testamento real, mi abuelo deja condiciones muy específicas sobre quién debe heredar el control y cómo debe manejarse la compañía, condiciones que me favorecen completamente a mí y que dejan fuera a mi tío corrupto y a mi hermano incompetente. ¿Y por qué no lo sacó antes de ese escondite? Porque el auto ha estado encerrado en un museo privado de la familia los últimos 10 años. Recién lo saqué hace 2 semanas para supuestamente restaurarlo. Pero la noche antes de llevarlo al restaurador oficial de la familia, alguien entró al garaje donde estaba guardado y saboteó el motor completamente. Creo que fue mi hermano o alguien contratado por él. Quiere que el auto nunca llegue a manos de ningún mecánico competente que pueda abrirlo y descubrir ese compartimento. Por eso todos los buenos mecánicos huyeron cuando lo vieron. No fue coincidencia. Él los sobornó generosamente o amenazó a sus familias. ¿Y yo qué soy? Tú eras un desconocido completo, una variable inesperada que no estaba en sus cálculos. Por eso acepté tu oferta loca cuando la hiciste. Eres literalmente mi única oportunidad de recuperar lo que me pertenece por derecho». Leo sintió el peso aplastante de esa revelación. No estaba solo arreglando un auto antiguo. Estaba en medio de una guerra familiar brutal entre millonarios despiadados. Una guerra donde él era solo un peón prescindible que podían sacrificar sin pestañear. «Si usted logra sacar ese documento y demostrar su autenticidad, yo estaré realmente a salvo después. Te protegeré personalmente», prometió Eva mirándolo a los ojos. «Te lo prometo por la memoria de mi abuelo. Nadie te va a tocar». Era la primera vez que Eva lo tuteaba en lugar de usar usted. Algo fundamental había cambiado entre ellos durante estos días. Los días 5 y 6 fueron una carrera desesperada contra el tiempo que se escurría como arena. Leo apenas comía.
Apenas dormía más de 1 hora seguida. Sus manos temblaban constantemente de agotamiento, pero no se detenía ni un segundo. Eva comenzó a pasar cada vez más tiempo en el taller, llegando más temprano y quedándose hasta más tarde, trayéndole comida cara de restaurantes, termos de café gourmet, sentándose a observarlo trabajar en silencio contemplativo durante horas. ¿Por qué haces esto realmente?, preguntó Eva la noche del 6.º día, cuando Leo llevaba casi 40 horas sin dormir. Podrías haber aceptado el soborno de 50,000 pesos. Podrías haberte salvado y a tu madre también. Nadie te habría culpado por elegir la salida fácil. Leo no levantó la vista del motor, donde estaba ajustando el último pistón con precisión de cirujano. Mi padre siempre decía que un hombre vale exactamente lo que vale su palabra, que puedes perderlo todo en la vida, dinero, casa, salud, pero si pierdes tu palabra, pierdes tu alma. Si dije que iba a arreglar este auto, lo voy a arreglar. No importa qué pase, no importa quién venga a amenazarme. Tu padre te enseñó bien. Era un hombre sabio. Era el mejor hombre que conocí. Leo finalmente la miró con ojos enrojecidos. Murió pobre, lleno de deudas hasta el cuello, en un taller que se caía a pedazos. La gente del barrio decía que fue un fracasado, pero era un buen hombre. Un hombre honesto y trabajador. Y yo quiero ser exactamente como él, aunque termine igual de pobre. Aunque termine igual de olvidado. Eva tuvo que voltear rápidamente para que Leo no viera las lágrimas que se formaban en sus ojos, perfectamente maquillados. Esas palabras habían tocado algo profundo en ella, que había olvidado que existía. El 7.º día llegó como un juicio final apocalíptico. Leo había trabajado toda la noche completa, sin parar ni un segundo. Al amanecer, con el sol pintando el cielo de colores imposibles, el motor estaba completamente ensamblado. Cada pieza en su lugar, cada tornillo apretado, cada conexión verificada 3 veces. Solo faltaba la prueba de fuego definitiva, encenderlo y rezar. Eva llegó temprano, antes de las 6, con ojeras que demostraban que tampoco había dormido. Los vecinos se reunieron alrededor espontáneamente, como espectadores de un circo romano, esperando ver si el gladiador vivía o moría en la arena. Entre la multitud, Leo notó con el rabillo del ojo a los 2 hombres que lo habían amenazado, observando con rostros de piedra desde un auto estacionado al otro lado de la calle. ¿Está listo?, preguntó Eva, con voz tensa como cuerda de violín, a punto de romperse. Está listo. Todo lo que pude hacer está hecho. Ahora depende de Dios. Leo subió al asiento del conductor con piernas temblorosas. El interior olía a cuero fino y madera pulida que ninguna cantidad de años podía arruinar. Insertó la llave con manos que temblaban tanto que apenas podía sostenerla. Cerró los ojos, dijo una oración silenciosa a la Virgen de Guadalupe y al espíritu de su padre, y giró la llave con el corazón deteniéndose, por un segundo terrible que duró una eternidad. No pasó absolutamente nada. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propio corazón rompiéndose. Entonces el motor tosió, escupió, rugió, se sacudió violentamente como bestia despertando, y finalmente ronroneó con ese sonido profundo y poderoso que solo los grandes motores V8 clásicos pueden producir. El Rolls-Royce estaba vivo. Había resucitado. La multitud estalló en aplausos atronadores. Los vecinos gritaban su nombre como si fuera un héroe de guerra. Su madre lloraba de felicidad pura en la puerta del taller, abrazada a la señora Lupita. Hasta don Sebastián, el viejo mecánico escéptico que había dicho que era imposible, asentía con respeto genuino desde la distancia y levantaba el pulgar. Eva se cubrió la boca con ambas manos temblorosas. Lágrimas corrían libremente por sus mejillas, arruinando su maquillaje perfecto. Se acercó corriendo a la ventana del auto. «Lo lograste», susurró con voz quebrada. «Realmente lo lograste. Hiciste lo imposible». Leo salió del auto, temblando violentamente de agotamiento absoluto y alivio total. Sus piernas apenas lo sostenían. Eva hizo algo completamente impensable para alguien de su clase. Lo abrazó fuertemente, sin importarle la grasa, el sudor, el olor. Fue un abrazo largo, genuino, lleno de gratitud y algo más. Cuando se separaron, ella carraspeó, recuperando un poco de su compostura habitual. «Ahora necesito que me ayudes con una cosa más», dijo limpiándose las lágrimas. «Necesito abrir el compartimento secreto y recuperar el testamento». Leo asintió. Sabía que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. Juntos abrieron el salpicadero cuidadosamente, siguiendo las instrucciones vagas que Eva recordaba de su infancia,
cuando su abuelo se lo había mostrado. Había un panel falso perfectamente disimulado detrás de la guantera de cuero. Leo usó sus herramientas más delicadas para aflojarlo milímetro a milímetro. Detrás había un espacio hueco del tamaño exacto de una caja de zapatos, y estaba completamente vacío. Eva se quedó paralizada como estatua de sal, mirando el espacio vacío como si fuera un abismo sin fondo que se tragaba todas sus esperanzas. No, no puede ser. Su voz era apenas un susurro roto. ¿Alguien más sabía de este escondite?, preguntó Leo con cuidado. Solo mi abuelo y yo. Me lo mostró cuando tenía exactamente 10 años. Me hizo jurar por mi vida que nunca se lo contaría a nadie, a nadie. Entonces alguien más lo descubrió de alguna forma, como si sus palabras lo hubieran invocado desde el infierno mismo. Una camioneta negra idéntica a las que habían traído a Eva el primer día se detuvo frente al taller con un chirrido de llantas. De ella bajó un hombre de unos 60 años, con el cabello plateado perfectamente peinado hacia atrás, y un traje italiano que costaba más que el auto promedio. 2 guardaespaldas enormes lo flanqueaban como torres de músculo. «Tío Ernesto», dijo Eva con la voz llena de hielo y odio contenido. «Querida sobrina mía», respondió el hombre con una sonrisa de tiburón que ha olido sangre. «Veo que lograste reparar el viejo Rolls de papá, realmente impresionante. Y todo gracias a este joven valiente y tonto». Miró a Leo con ojos calculadores que evaluaban su valor. «Espero sinceramente que Eva te haya pagado bien por tus servicios y tu silencio». «¿Fuiste tú?», preguntó Eva dando un paso amenazante hacia adelante. «¿Tú saboteaste el motor? ¿Tú robaste el testamento? Yo simplemente protegí los intereses legítimos de la familia de tu abuelo. Ese testamento desequilibrado que tanto buscas desesperadamente habría causado caos total en la empresa. Tu abuelo estaba completamente senil cuando lo escribió. No sabía lo que hacía. Dejaba todo en manos de una mujer sin experiencia. Estás mintiendo descaradamente. ¿De verdad crees eso?» Ernesto sacó un sobre amarillento y sellado de su chaqueta con movimiento teatral. «¿Te refieres específicamente a este testamento?» Eva dio un paso violento hacia adelante, pero los guardaespaldas bloquearon su camino inmediatamente con eficiencia militar. «Fue muy descuidado de tu abuelo esconder algo tan importante en un lugar tan predecible», continuó Ernesto con tono burlón. «Lo encontré hace años, cuando el auto estaba guardado en el museo familiar, y yo tenía acceso completo, pero lo dejé ahí porque mientras el auto no funcionara, tú nunca podrías probarlo en una corte. Nunca esperé que fueras tan terca y estúpida como para traerlo a un taller de quinta en un barrio de pobres». Miró alrededor con desprecio absoluto. «Pero no importa ya, porque este documento va a desaparecer permanentemente ahora mismo». Sacó un encendedor de oro de su bolsillo con intención clara. Leo no pensó conscientemente. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Se lanzó hacia adelante como bala, esquivando al primer guardaespaldas por pura suerte y arrancando el sobre de las manos sorprendidas de Ernesto. Los 2 hombres lo derribaron inmediatamente al suelo con brutalidad. Golpeándolo con dureza en las costillas ya rotas, Leo sintió sangre llenando su boca, sintió dolor explosivo, pero apretó el sobre contra su pecho y no lo soltó aunque lo mataran. «Basta», gritó Eva con autoridad absoluta. «Déjenlo ahora mismo. Dile a tu perrito guardián que suelte el papel», ordenó Ernesto con frialdad. Eva miró a Leo tirado en el suelo, sangrando, protegiendo el sobre con su cuerpo. Había algo nuevo en sus ojos que Leo no había visto antes. Miedo genuino, desesperación real, pero también determinación férrica. «Leo, dame el sobre», dijo Eva con calma sobrenatural. «Señora, este documento es su futuro. Confía en mí. Dámelo ahora». Leo, sangrando de la boca y adolorido hasta los huesos, extendió el sobre con mano temblorosa. Eva lo tomó delicadamente y lo miró por un momento largo que pareció congelado en el tiempo. Entonces, hizo algo que dejó a todos completamente atónitos, incluyendo a Leo. Se lo entregó directamente a su tío. «Tómalo», dijo con voz fría como témpano. «No lo necesito para nada». Ernesto parpadeó varias veces, completamente confundido por primera vez. «¿Qué estás diciendo?» «He dicho que lo tomes. Quémalo si quieres. Rómpelo, porque ese no es el testamento real de mi abuelo Emilio». «¿De qué demonios estás hablando?» Eva sonrió lentamente. Era una sonrisa fría, calculada, desprovista de humor pero llena de triunfo. Era la sonrisa de alguien que acaba de ganar una partida de ajedrez que llevaba años jugando. «Mi abuelo era un hombre brillantísimo. ¿Realmente crees que iba a esconder un documento tan importante en un lugar tan obvio como un auto? Ese sobre es un señuelo perfecto, una trampa.
El testamento real está en una caja de seguridad en un banco de Suiza, con instrucciones precisas de que sea abierto y ejecutado solo si yo lo solicito personalmente, con una clave secreta que solo yo conozco. Pero necesitaba desesperadamente que sacaras tu versión falsa a la luz pública para poder demostrarte en una corte que has estado manipulando documentos legales de la familia durante décadas. Ernesto palideció visiblemente. Sus manos temblaron. Estás mintiendo, esto es un farol. ¿Lo es? Ábrelo entonces. Lee exactamente lo que dice. Con manos que temblaban de furia e incredulidad, Ernesto abrió el sobre violentamente. Sacó el papel. Lo leyó. Su rostro pasó del blanco al rojo al morado en cuestión de segundos. Si estás leyendo esto, has robado un documento privado de mi propiedad y has comprobado tu propia culpabilidad ante testigos. Firmado, Emilio Martínez Cárdenas, con fecha y notarización. Ernesto arrugó el papel con furia. Esto es una trampa sucia. Es una confesión grabada, corrigió Eva con satisfacción. Y está absolutamente todo grabado en video de alta definición. Señaló hacia arriba con gesto teatral. En las esquinas del taller, Leo notó por primera vez pequeñas cámaras de seguridad negras que definitivamente no habían estado ahí cuando empezó el trabajo, cuando las habían instalado sin que él se diera cuenta. Has admitido públicamente que saboteaste el auto familiar, que robaste un documento privado sellado y que has estado manipulando el testamento real de mi abuelo durante años. Continuó Eva con voz de fiscal. Tengo absolutamente todo en video de alta calidad y lo voy a usar en la corte para quitarte todo. Tú puesto en la empresa, tus acciones, tu reputación, tu libertad. Ernesto se volvió con furia hacia sus guardaespaldas, perdiendo toda compostura. ¿Qué esperan? Idiotas, destruyan esas cámaras inmediatamente. Pero antes de que pudieran moverse un centímetro, media docena de patrullas policiales llegaron con sirenas aullantes y luces girando. Eva había coordinado todo perfectamente. Había llamado a la policía antes de la confrontación, teniéndolos en espera a 2 calles de distancia. Los oficiales rodearon inmediatamente a Ernesto y sus guardaespaldas con armas desenfundadas. Uno de los detectives, un hombre de unos 50 años con bigote gris, se acercó directamente a Eva. Señora Martínez, tenemos la orden de arresto por conspiración, fraude empresarial y robo de documentos legales. Gracias, detective Morales. Aquí está toda la evidencia que necesitan para el caso. Eva le entregó una memoria USB que sacó de su bolso. Las grabaciones completas de video y audio están ahí, junto con documentos probatorios. Mientras esposaban a Ernesto con eficiencia profesional, el viejo hombre miró a Eva con odio puro y destilado, con una rabia que atravesaba como cuchillos. Eres igual que tu abuelo maldito, una víbora traicionera sin corazón. No, respondió Eva firmemente, enderezándose. Soy mejor que tú, y esa es exactamente la diferencia. Cuando se llevaron a los detenidos en las patrullas y el barrio entero comenzó a dispersarse, comentando con emoción, Leo se quedó sentado en el suelo. Todavía procesando todo lo que acababa de pasar, Eva se arrodilló junto a él. «¿Estás bien? ¿Necesitas ir al hospital?» «Estoy bien, solo necesito un momento». Eva sacó un sobre de su bolso. Dentro había un cheque, 100,000 pesos, exactamente como prometí. Se lo entregó. Pero hay algo más importante. Sacó un segundo cheque que hizo que los ojos de Leo se abrieran enormes. 500,000 pesos adicionales. Por poner tu vida en riesgo cuando no tenías ninguna obligación de hacerlo, por no traicionarme cuando mi hermano te ofreció dinero fácil, por ser un hombre de honor verdadero en un mundo que ha olvidado completamente lo que eso significa. Leo miró los 2 cheques con incredulidad. 600,000 pesos en total. Era más dinero del que había visto en toda su vida sumada. Esto es demasiado, señora. No puedo aceptar tanto. Deja de llamarme señora de una vez. Y no es demasiado. De hecho, no es suficiente. Tengo una propuesta adicional para ti. Eva respiró profundo. Voy a abrir una división completamente nueva de restauración de autos clásicos en mi empresa. Autos vintage de lujo que necesitan el tipo de cuidado artesanal que las cadenas industriales de servicio no pueden dar. Quiero que seas el jefe del taller. Salario base de 200,000 pesos al mes. Prestaciones completas. Seguro médico de primera para ti y tu madre, vivienda si la necesitas. Leo sintió que el mundo giraba descontrolado. ¿Por qué harías algo así por mí? Soy solo un mecánico pobre. Eva sonrió, y por primera vez fue una sonrisa completamente genuina, cálida, casi tímida, porque me recordaste algo que había olvidado hace muchos años.
Mi abuelo solía decir que el verdadero lujo no está en tener dinero suficiente para comprar cualquier cosa, sino en tener gente a tu alrededor en quien puedas confiar completamente con tu vida. Tú eres esa persona. Leo, en una semana demostraste más integridad y valor que personas que han estado en mi vida durante décadas. Hizo una pausa significativa. Además, necesito gente buena en mi equipo, gente que arregle cosas en lugar de romperlas, gente honesta. Leo miró a su madre, que había estado observando todo desde la puerta, y ahora sentía con lágrimas de orgullo corriendo por sus mejillas arrugadas. Miró el taller desvencijado que había sido su prisión y su hogar durante tantos años. Miró el Rolls Royce plateado que había cambiado su vida en 7 días imposibles, y miró a Eva, esta mujer compleja e impredecible que había entrado en su mundo como huracán y lo había volteado completamente de cabeza. «Acepto tu oferta», dijo, «pero con una condición innegociable». «¿Cuál? Dejo que mi madre se quede con este taller y lo convierta en algo nuevo». Ella siempre soñó con tener un negocio propio, una cafetería pequeña. «Vamos a convertir este lugar en eso, y tú vas a ser la primera cliente oficial». Eva rió con sorpresa genuina. Fue una risa llena de sorpresa y deleite. «Trato hecho completamente». Le extendió la mano. Leo la estrechó con firmeza. Sus manos, una suave y cuidada, la otra callosa y manchada de grasa permanente, se encontraron en medio, y en ese apretón había algo más profundo que un simple acuerdo de negocios. Había respeto mutuo. Había el comienzo de una amistad poco probable entre dos mundos, tal vez incluso algo más profundo. 6 meses después, Leo Velázquez Navarro supervisaba el taller de restauración más exclusivo y prestigioso de toda la Ciudad de México. Ocupaba un edificio moderno y espacioso en Polanco, con equipo de última generación, importado de Alemania y Japón. Tenía un equipo de 15 mecánicos especializados bajo su mando, todos elegidos personalmente por él, todos del barrio donde creció. Les pagaba sueldos dignos y los trataba con respeto que nunca habían conocido. El viejo taller destartalado de la colonia Guerrero se había transformado completamente en Cafetería Claudia, nombrada así por su madre. Era un lugar acogedor donde los vecinos se reunían cada mañana a tomar café y desayunar. Las paredes estaban decoradas con fotografías antiguas, enmarcadas de autos clásicos. En la más prominente y grande estaba el Rolls Royce Silver Shadow, con Leo de pie orgulloso junto a él, sonriendo con felicidad genuina. Eva visitaba la cafetería religiosamente cada domingo por la mañana sin falta. Siempre pedía el mismo café con leche y pan dulce. Siempre se sentaba en la misma mesa, junto a la ventana que daba a la calle. Y siempre, sin excepción, Leo salía del taller de restauración para reunirse con ella durante una hora larga. Hablaban de autos, de negocios, de la vida, de todo y nada. Poco a poco, las paredes enormes que Eva había construido alrededor de su corazón comenzaban a desmoronarse ladrillo por ladrillo, y Leo, que nunca había imaginado que podría hablar de igual a igual con alguien como ella, descubrió que debajo de los trajes caros y la actitud fría había una mujer que anhelaba conexión genuina tanto como él. El testamento real del abuelo de Eva había sido finalmente revelado desde Suiza y ejecutado legalmente. Ernesto y Ricardo estaban enfrentando cargos criminales graves que los mantendrían en prisión por años. La empresa Automotores Martínez estaba bajo el control absoluto de Eva, quien la estaba transformando de una corporación fría en un negocio que valoraba tanto la excelencia como la humanidad de sus empleados. El Rolls Royce Silver Shadow nunca fue vendido a ningún coleccionista. Eva lo mantenía en su garaje privado, perfectamente mantenido, pero de vez en cuando, en domingos especiales, le pedía a Leo que lo llevara a dar una vuelta por la ciudad. Manejaban juntos por las calles, ella en el asiento del pasajero, él al volante, el motor ronroneando suavemente como gato satisfecho. Una noche especial, mientras conducían por el paseo de la Reforma con las luces de la ciudad brillando como estrellas caídas, Eva rompió el silencio contemplativo. ¿Sabes algo? Ese día que llegué a tu taller pensé honestamente que estaba en el peor momento de mi vida. Pensé que había perdido absolutamente todo. ¿Y ahora qué piensas? Ahora sé con certeza que ese fue el día que encontré algo que no sabía que había perdido hace años. ¿Qué cosa encontraste? Eva lo miró con esos ojos color avellana que ya no eran fríos como diamantes, sino cálidos como el ámbar bajo el sol del atardecer. Fe en las personas buenas. Leo sonrió sin decir nada. Algunos momentos son perfectos exactamente como son, sin necesidad de palabras adicionales que los arruinen. El Rolls Royce continuó su camino elegante por la ciudad iluminada,
un puente plateado entre dos mundos completamente diferentes que habían aprendido que, al final, no eran tan distintos después de todo, porque tanto en los talleres humildes como en las torres de cristal, lo que realmente importa en la vida no es cuánto tienes en el banco, sino quién eres cuando nadie está mirando, cuando las decisiones difíciles te definen. Y Leo Velázquez Navarro, el joven mecánico que no huyó cuando todos los demás lo hicieron por miedo o codicia, había demostrado que el verdadero valor de un hombre se mide en momentos críticos de decisión, cuando apostar todo parece una locura absoluta, pero rendirse sería traicionar lo que te hace verdaderamente humano. El motor ronroneaba perfecto, las luces de la ciudad bailaban, y dos personas que nunca debieron encontrarse en circunstancias normales descubrieron que a veces los mejores destinos son exactamente aquellos que nunca planeaste, los que llegan cuando menos los esperas.